Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy acompañado de Federico Menéndez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pelayo. Pues en el día de hoy hablaremos de los principales sucesos de la semana y daremos nuestra opinión sobre los parlamentarios del Congreso de los Diputados, valorando según nuestros criterios cuáles son, a nuestro juicio, los mejores. Entre las Sí, bueno, noticias... Sí, di, di. sí, sí, tenemos que explicar, ¿no? Que va a ser una sección semanal. Entonces, vamos a partir de los 5 diputados que consideramos cada uno que son, bueno, nuestros preferidos, ¿no? Entonces, cada semana yo creo que iremos diciendo las mejores intervenciones que nos han parecido de la semana. Y no sé si vamos a hacer un sistema de puntos, algo así haremos, ¿no? Sí, eso tenía pensado yo, hacer un sistema de puntos y al final de la temporada del podcast pues veremos qué parlamentarios pues quedan mejor en el ranking que hagamos. Las Muy noticias bien. de las que vamos a hablar esta semana son de la fiesta del español, del estado de alarma de 6 meses. Yo creo que podríamos llamarlo Fiesto J, yo creo, para todo el programa, ¿eh? También, pues lo Fiesto J, apunta lo el, han bautizado por ahí, Fiesto J. la fiesta J, pues entonces lo bautizaremos así. También hablaremos de los presupuestos presentados por el gobierno de Pedro Sánchez. Luego también hablaremos un poco de la sesión de control del miércoles y las restricciones a las redes sociales. Así que Muy hoy importante esto tenemos... último, ¿eh? Muy importante, yo diría que probablemente uno de los asuntos claves que, bueno, ya lo comentaremos más tarde, pero es uno de los asuntos claves, yo creo, que está llevando a cabo el gobierno, ¿eh? Porque las redes sociales es la última línea de batalla, yo creo que nos queda, que es lo que estamos utilizando ahora mismo, por cierto. Bueno, ya cuando toque de hablar de eso ya entraremos en profundidad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la fiesta del español. Una fiesta celebrada el lunes en el Casino de Madrid a la que acudieron 150 personas, entre ellos figuras como el ministro de Sanidad Salvador Illa, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, luego también Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y más ministros del gobierno socialista, como Juan Carlos Campos, Margarita Robles, la ministra de Defensa. Y bueno, pues Ujú. este acto hizo sentir a los ciudadanos indignados vamos, porque es un acto lamentable que no dan imagen a los ciudadanos que tienen que someterse a duras restricciones sanitarias. Luego pretenden convocar un estado de alarma durante 6 meses y luego ellos acuden a fiestas multitudinarias que no deberían poder celebrarse. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, hay que decir, yo creo que esta fiesta es un claro ejemplo de lo que pasa ahora, vamos, de lo que lleva pasando en España unos cuantos años, y es el claro distanciamiento. O sea, hay un distanciamiento clarísimo entre lo que es la ciudadanía, que está encerrada en sus casas, en algunos sitios incluso a las 10 de la noche, es el toque de queda, en Cataluña, por ejemplo. Otros sitios como Madrid gozan de más libertad, evidentemente, 12 de la noche. Pero la gente está encerrada en casa sin poder ver a sus familias, sin poder, no pueden ir este domingo 1 de noviembre a siquiera depositar un ramo de flores a la tumba de sus seres queridos. Y estamos hablando de que esta élite política se dedica por cierto, con Pedro J a la cabeza, porque aquí el culpable es Pedro J, de celebrar una fiesta de aniversario en estas condiciones, cuando hay estado de alarma y cuando la gente no puede hacer prácticamente nada. Y estos señores se dedican a
juntarse, como tú decías, 150 personas en el Casino de Madrid y sin mascarillas. O sea, yo es que veo veo las fotografías, hay una fotografía de Inés Arrimadas sin mascarilla y Pablo Casado también estaba sin mascarilla en la mesa, Almeida también. junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que se reunía con Chávez, con Manuel Chávez en la playa en verano, si te acuerdas, Pelayo. Justo Efectivamente. justo cuando, no sé si tenía que salir la respuesta a un recurso sobre la sentencia de los ERE, algo así. Pero bueno, el caso es que, bueno, ya me voy por las ramas, el caso es que es una vergüenza. O sea, el ministro de Sanidad pidió perdón de una manera un poco escueta el otro día, pero claro, es que no vale pedir perdón. Hay que decir, por cierto, estaba la cúpula entera del Partido Popular, ¿eh? La cúpula entera. Pablo Casado, eh, Cuca Gamarra, el secretario general Teodoro García Egea, incluso Isabel Díaz Ayuso estaba. O sea, es que estamos hablando de que están todos en el ajo. Solo faltaban Vox y Podemos. Vox y Podemos La que no fueron. vicepresidenta segunda también del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, expresidenta Sí, del sí, Congreso de sí, los sí, sí, Diputados, estaba Ana Pastor, también. estaba Ana Pastor. Claro, hay que decir, Vox y Podemos lo utilizan. Bueno, Podemos no, porque está en el gobierno, evidentemente no lo puede utilizar. Pero Vox lo utilizó en la sesión de control y hay que decir que tampoco están libres de pecado, porque Vox no fue, y yo no creo que no haya ido Ya. por miedo a no cumplir De haber estado la- invitados hubieran las. ido seguro. No, sí que estaban invitados, pero yo lo he leído por ahí que Vox y Podemos rechazan constantemente las invitaciones del Español, porque sabemos que es un periódico que hace una fuerte crítica contra estos dos partidos y, bueno, no sé si recuerdas, Pedro J. Cuando había que investir a Pedro Sánchez después de las elecciones del 19, era un firme defensor de la gran coalición y, y entonces, bueno, Vox lo tiene vetado, de hecho es uno de los medios vetados en las ruedas de prensa, que por cierto, hay que comentar esto, siempre lo utilizan, me parece que lo utilizó, no sé si fue esta semana o la pasada, la vicepresidenta Calvo para atacar a Vox, diciendo que no respetan la Constitución porque no respetan la libertad de prensa, porque están obligados a tener en las ruedas de prensa todos los medios, pero no es así. O sea, eh, eso es en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados no pueden meter a nadie porque es la sede de la soberanía nacional y ahí no pueden meter a nadie, porque ellos están puestos ahí por los ciudadanos y tienen una responsabilidad pública y ahí no pueden meter a nadie. Sin embargo, ellos los vetan en sus comparecencias en la sede, sus comparecencias privadas. Ya. Ahí no tienen ninguna obligación. No, no, Entonces, bueno, efectivamente no tiene podemos, ninguna obligación de claro, recibir. Sí que es verdad que... claro, podemos discutir. Ujú. Di tú. Podemos discutir sobre si, bueno, claro, nos gusta o no que se vete a medios de comunicación, porque claro, Vox sí que es verdad que, claro, recibe duras críticas y entonces, bueno, hay algunas que no son muy limpias, digamos, y claro, se siente ofendido y entonces, pero claro, podremos discutir si es moral o no vetar a medios Ya. de comunicación, aunque no te gusten las críticas. Pero no podemos decir bajo ningún concepto que no Que se están está sometidos quebrantando la libertad de prensa, efectivamente. Claro, claro, están sometidos a las reglas democráticas. No, no, Menos si vamos, de una en el, presidenta. cuando dan rueda de prensa en el Congreso, ellos aceptan a todos. Bien que aceptan Claro, al país, cuando las réplicas que claro, les no, hace a ver, Espinosa a los Monteros, de que nunca mencionan que siempre que perdieron juicios por no, calumniarles. es que es su obligación. Claro, claro, es que es Sí, su sí, obligación. claro, tienen que, claro, Eh, eh, como todo personaje público, pues tienen que someterse a las preguntas y encima como formación política tienen que dar cuenta a los medios de comunicación para que se enteren los ciudadanos de lo que están haciendo. no, claro, claro, no. Y es más, es que hay que decir que esto lo dice una vicepresidenta de un gobierno que sí que veta a medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, en las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa durante el estado de alarma. Incluso antes del estado de alarma, hay que recordar el manifiesto que publicaron un montón de periodistas
en contra de esta censura que se ejercía en las ruedas de prensa, que Bueno, solo constantemente se vetaban las preguntas de determinados medios. eso es lo Incluso que se te llegó iba a a decir, expulsar a OK Diario. Se llegó a que se expulsar a veten OK las Diario. preguntas las ruedas de prensa en el Congreso, cuando las daba en estado de alarma, sobre todo, cuando aquellas preguntas dulcificadas que no hacían crítica, sino que eran puramente intentando más o menos unas preguntas muy suaves que pudieran responder fácilmente, sin dar Bueno, mucho es que detalle. yo Y recuerdo, porque claro, hay que recordar que Pedro Sánchez comparecía cada semana prácticamente en el estado de alarma y lo hacía y tú llegabas al turno de preguntas y salían unos medios que era, de verdad, era bochornoso, porque salían unos medios de comunicación, sí, bueno, preguntaban los medios tradicionales, que digamos no son muy en contra del gobierno, el país, etcétera, y luego llegaban medios que eran radios locales de pueblos que igual tenían 5.000 habitantes y les daban las preguntas a esos medios para no dárselas a los medios de tirada nacional críticos. Claro, que luego esta gente diga que Vox no respeta las reglas del juego democrático, la libertad de prensa, etcétera, que por no invitar a medios de comunicación a sus comparecencias públicas, perdón, privadas, que no estamos hablando de la Moncloa ni del Congreso, estamos hablando de su sede. Entonces, me parece, vamos, una vergüenza. Ya nos hemos ido del tema, pero me parece bueno, una sí, vergüenza. sí, es lo que te iba a decir, que nos hemos ido Sí, bueno, nos hemos ido del tema. bastante Pero, a ver, del sí, tema. sí. No, volviendo a esta fiesta, yo decía que Vox y Podemos no fueron, pero porque era del Español. Es decir, si hubiera sido de otro medio de comunicación más cercano a Vox o más cercano a Podemos, hubieran ido igual. O sea, claro, en este caso están libres de pecado porque justamente no estaban ahí. Pero es que tú ves la lista y es que de verdad, indigna, porque estaban todos los cargos, mira, todos los cargos públicos importantes del PP, o sea, que son básicamente sus cargos más importantes, el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la vicepresidenta, como tú comentabas, del Congreso, bueno, Vicepresidenta eh, segunda. sí, vicepresidenta segunda, el vicepresidente primero es del PSOE, tiene la mesa del Congreso controladísima. Y Fernando López Miras también, el presidente de Murcia estaba Begoña Villacís, es que estaba todo el mundo, o sea, es que, bueno, estaba hasta Florentino Pérez, o sea, toda la política y económica estaba ahí. Ya, Entonces, es es que, claro, eso da... como tú bien dijiste antes, y yo es algo que quería recalcar, que es la distancia entre la clase política y los ciudadanos, y la Total, sociedad española, totalmente. que cuando unos están de fiesta y intentando predicar con su ejemplo, que aparte que es lo que deberían hacer, que es predicar con el ejemplo, y luego asisten a actos de 150 personas exigiendo Sí, a sí. personas que se queden en sus casas, que no salgan con mascarillas y ahora mismo pues con un toque de queda pues de 12 en caso de Asturias, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Es el botellón de los privilegiados, el Efectivamente, botellón de los privilegiados. efectivamente. Y al día siguiente, o 2 días más tarde, mejor dicho, estaba alarma de 6 meses. Y se quedan tranquilos. O sea, me parece que no terminé de decir antes que ella había pedido perdón, pero de una manera de verdad muy, muy escueta. Dijo que poco menos que estaba ahí por obligación. Mm, no sé, es que de Bueno, verdad. a mí algo que me pasó, que se me pasó decir, sí que hubo diputados el jueves en la sesión plenaria, cuando votaron el estado de alarma, que de hecho creo que eran, no sé si era de la CUP o del... O no, de Esquerra no era. Yo creo que era de la CUP, que decían Lo de... mejorcito, ¿eh? Es lo mejorcito que tenemos en el Congreso. Pero decían que dimitiera ella, que a mí me sorprendió. Pero bueno, Bueno, a ver, sí.
y ya tiene que dimitir, pero yo creo que ya tiene que dimitir desde hace unos cuantos meses. Ya, la verdad Bueno, que sí. igual tendría que dimitir yo creo que desde el día que le nombró Pedro Sánchez, porque tendría que salir a hablar y decir, bueno, yo soy filósofo, con lo cual, bueno, pues me podrías haber puesto en una cartera un poco más de mi ramo, digamos, de mi rama, que tampoco es que haya muchas, pero bueno, claro, tenían que promocionarlo para ahora tenerlo de candidato a las elecciones catalanas, que yo no sé cómo van a hacer la transición, porque vamos, ya se está dando por hecho que va a ser el candidato a las elecciones catalanas, porque IZ lo dan por amortizado. Pero yo lo que me pregunto es, claro, las elecciones catalanas son en febrero y la pandemia no va a estar, vamos, no va a estar terminada, no va a terminar. La pandemia va a seguir. ¿Cómo van a justificar que quitan a un ministro de Sanidad en medio de la pandemia para ponerlo de candidato a las elecciones? Cosa que a mí me gustaría, porque yo todo lo que sea quitar a este señor del Ministerio de Sanidad, difícil es que pongan a alguien peor. Pero ¿cómo van a explicar eso a los ciudadanos? Quitar a un Ministerio de Sanidad que según ellos lo está haciendo bien. ¿Cómo se explica eso? No, no, si no, si por su cuenta ellos no tienen argumentos para cesar a ella, pero los demás que lo vemos todo desde fuera y no, vamos, y opinamos que no lo están haciendo bien, pues entonces sí que tenemos más que motivos, pero bueno. Es que lo decía Pablo Casado, que luego hablaremos, porque bueno, no está en su mejor momento, ¿eh? También es opinable, pero bueno, yo creo que no está en su mejor momento. Pero sí que decía, es que no lo decimos nosotros, o sea, la Universidad de Cambridge, la John Hopkins, bueno, decían todas que España era una de las, o sea, no sé si era una de las peores o incluso la peor gestión del mundo. O sea, y estamos hablando de universidades que, vamos, dudo que tengan un sesgo ideológico con perspectiva española. Quiero decir, no son No son como la Universidad de nosotros, Barcelona. bueno, la Universidad de Barcelona, en fin. Bueno, pues que las universidades en España, o sea, las que tienen sesgo no es precisamente en contra del gobierno. Ya. Pero lo que me refiero es que son voces autorizadas para decir lo que decimos en España, quizás con sesgo, pero me refiero a que eso solamente apoya la idea. O sea, es una gestión muy mala, o sea, de las peores del mundo. Y salen todos los días a vanagloriarse de ella. Bueno, pues ahora Y luego de fiesta. para hablar de la gestión del gobierno vamos a pasar a hablar del estado de alarma inconstitucional de 6 meses que comparecerán cada 2 meses el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las estadísticas del coronavirus, que también comparecerá Salvador Illa cada mes. Algo que propuso Esquerra Republicana de Cataluña y se aceptó. También estaba la opción que daba Pablo Casado, que era lo que instaban desde Europa, que el propio gobierno había afirmado que iban a intentar hacerlo, que era regular el estado de alarma, bueno, no el estado de alarma, sino las medidas contra la COVID-19 a través de legislación ordinaria, sin tener que recurrir a los estados de alarma. Pero al final es algo que no salió. Y bueno, pues tenemos este estado de alarma, como dije antes ya, inconstitucional, que en vez de renovarse cada 15 días, pues tenemos 6 meses y a ver cómo transcurren estos 6 meses. A ver si acaba realmente a los 6 meses la crisis del coronavirus y en caso de que acabe, pues a ver si lo prolongan o no sabemos cómo van a hacer. ¿Tú qué opinas, Federico? A ver, esto es una cosa totalmente inconstitucional por una sencilla razón. Eh, Tú no puedes permanecer, o sea, el estado de alarma es un estado excepcional, o sea, lo dice la propia Constitución, lo dice el propio nombre, alarma. Una alarma no puede ser 6 meses, porque una alarma es una alarma en un momento determinado y,
y luego si se prolonga es porque continúa la alarma, pero tú no puedes decir hoy a 6 meses de que vaya a seguir vigente, en 6 meses o en 5 meses vamos a seguir en alarma. Una alarma es algo momentáneo, excepcional. Tú no puedes decir que en 6 meses vamos a seguir en alarma. Entonces, por lógica pura, no se puede aprobar un estado de alarma de 6 meses. O sea, y más allá de la lógica es que no lo permite la Constitución. La Constitución te dice, y lo están diciendo todos los catedráticos, todos los juristas, que tú tienes que aprobarla en el Congreso. Pues bueno, pues puedes establecerla 15 días, como dice la Constitución, simplemente por decreto, y luego tienes que aprobarla en el Congreso cada 15 días. Y eso fue lo que se hizo en el primer estado de alarma durante el confinamiento en abril, mayo, marzo, etcétera. Sí que, Pero estos señores, según su óptica, sí que tener 6 mesinos en los que no tienen que recibir control parlamentario, pues para hombre, sus es que, tropelías a las que están acostumbrados a hacer, pues les va a venir de perlas, pero a la sociedad española, pues no, muy bien no le va a venir. Y ya estamos viendo disturbios como anoche, bueno, anteanoche, en Barcelona, en Barcelona. anoche, bueno, una pandilla de jóvenes que después de protestar contra el estado de alarma, eh, se dedican a saquear un Decatlón bueno, y se ve en el vídeo a los jóvenes saliendo del Decatlón con bicicletas y patinetes eléctricos, ¿no? Oye, claro, es que esto de verdad, yo es que no doy crédito, o sea, estamos ya como en Estados Unidos, la gente Parecido. saqueando comercios. Sí, Y claro, eso es que a mí es lo que más me enciende, ¿eh? Luego esos jóvenes, eh, o sea, se les ve con ropa de marca. Quiero decir, bueno, van en chándal algunos, pero el chándal es de marca, ¿eh? El chándal es de marca, o sea, acomodadas. Los que saquean un Decathlon en busca de bicicletas y patinetes eléctricos. ya. O sea, como excusa la protesta contra el estado de alarma. Y bueno, y también ayer una batalla campal en Burgos, no sé si me parecía que era, leí en Twitter, en Burgos una batalla campal contra la Sí, policía. en Bueno, Burgos. Luego claro, también vi un vídeo que creo que era en Salamanca, que, bueno, lanzando piedras y botellas contra furgones de la Policía Nacional. A ver sí, sí. si A ver, claro, hay formas y esto formas está, de manifestarse, pero bueno. claro, a ver, todos estamos de acuerdo en que la manifestación es legítima ¿por qué no vamos a decirlo? Está fundada, quiere decir, es que hemos tenido un año de verdad muy duro, o sea, Mm. eh, nos llegan a decir hace un año que, que íbamos a estar 3 meses encerrados en casa, que después de estar 3 meses encerrados en casa iba a salir el presidente del gobierno, en campaña electoral, por cierto, Mm. a decir, hemos derrotado el virus, hemos derrotado el virus, vamos a salir a las terrazas a pasarlo bien, él a Doñana en el Falcon y, O como cuando compraron las portadas de los bueno, periódicos, vamos a salir salimos más más fuertes. fuertes. Salimos más fuertes. Pues bien, pasa el verano, llegamos a octubre, estado de alarma de 6 meses. Los que habían vencido al virus nos ponen un estado de alarma de 6 meses. Mm. Eh, Pues claro, vaya victoria. y, y la sociedad yo creo que está anestesiada. Y entonces, claro, estas protestas que vamos a decir que condenamos obviamente, porque no se puede protestar de esa manera, ¿eh? Y No, menos contra la no es policía, menos contra contra la los cuerpos y policía, fuerzas de seguridad del menos Estado. contra la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, o sea, aparte de estar eh, maltratados completamente por este gobierno desde el día 1, con un ministro del Interior que podemos decir que ya ha borrado todos sus méritos como juez con su actuación como ministro del Interior. Recordamos que cesó
al coronel Pérez de los Cobos, que fue un auténtico héroe durante el golpe de Estado de Cataluña, el responsable de la operación del 1 de octubre. También recordemos que instó a través de la directora general de la Guardia Civil a minimizar el clima de crítica o de clima de crítica contra la gestión del gobierno de la pandemia. Y tiene a la policía y a los cuerpos y a la Guardia Civil, etcétera, maltratada. Entonces no se puede tomar contra la policía porque la policía hace su trabajo y lo hizo de manera impecable durante el estado de alarma, además estando en primera línea y bueno, y con el riesgo de contagiarse. O sea, también hay que decirlo, es que están de cara a la ciudadanía y con el riesgo de contagiarse. Entonces no se puede tomar contra la policía. O sea, el que establece estas normas injustas en muchos casos es el gobierno y no se puede protestar contra la policía. Hay que condenar totalmente esas... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la policía no es quien debe recibir esas críticas ni contra quién ir, sino contra quién dirige a la policía, que son los gobernantes. Y estoy seguro de que muchos policías opinan lo mismo que nosotros y pueden estar en contra de la gestión que está haciendo el gobierno. Pero es su trabajo y vamos, es lo que ellos necesitan, se ganan la vida con eso y no pueden estar vamos, ellos tienen que cumplir lo que se les manda. Y ya sé que pues muchos esperarían que la policía pues no actuase así, pero también tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones probablemente se fueran de las manos, como acabó siendo anteanoche en Barcelona, atacando un Decathlon, que vamos, que eso no sé en qué momento se tiene que derivar en atacar el estado de alarma con atracar un Decathlon, pero bueno. No, y lo peor de todo es que la noticia de La Vanguardia pone que son jóvenes de ultraderecha, jóvenes de ultraderecha, dice La Vanguardia, que yo no sé de qué serán, pero vamos, no sé por qué me da que en Barcelona unos jóvenes no son de ultraderecha, no sé qué me da. A mí tampoco me cuesta creerlo. Vamos, en fin, o sea, pero y así estamos. Pero mientras tanto la sociedad, o sea, la gente normal, la gente de la calle, está yo creo que está tranquila, o sea, quiere decir, está adormilada, o sea, está silente, no protestan. Yo creo que tendríamos que tener más conciencia de lo que está pasando y del proceso que está llevando a cabo este gobierno, sobre todo desde que entraron los comunistas en enero, que es un proceso claramente dirigido a lo que está dirigido. Lo estamos viendo en el plano judicial, especialmente. Sí. Hay algo de lo que se obvió en la moción de censura, que fueron las declaraciones que hizo Merche Izpurúa sobre el régimen del 78, que dijeron que era algo que tenían que combatir. Lo dijeron en la moción de censura y es algo que me parece... Hombre, que hay que recordar que esta gente decía ya en sus inicios que quería acabar con el régimen del 78. O sea, Podemos tiene como objetivo acabar con el régimen del 78. Y luego estos... Es como lo llaman ellos, porque no podemos tampoco aceptar su vocabulario. O sea, monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, democracia liberal. Hay que decirlo, es una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo. Ni siquiera Estados Unidos, España. Me parece que está en el puesto 18 como una de las 20 democracias plenas del mundo. Y eso es lo que se quiere encargar. O sea, aquí no hay que... claro, se visten de demócratas, pero es que quieren acabar con la democracia. ¿Y cuáles son los pasos? Pues están muy claros, o sea, lo estamos viendo. El rey, los jueces y el parlamento. O sea, se hacen con el control. El gobierno ya lo tienen, se hacen con el control. Tenemos, y el parlamento tenemos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo,
Pues hablando de un proceso constituyente. Bueno, es que eso, a ver, yo no sé, yo de verdad Eso, no sé. Yo no sé cómo pudo decir eso. Y yo no sé si luego le habrán dicho algo, pero que dice que hay un proceso constituyente abierto en España. Hombre, mm, y los demás que no nos habíamos enterado. ya, Pues sí, claro, claro, lo dicen abiertamente ya. Hay un proceso eh, claramente mm, con el objetivo de acabar con la monarquía parlamentaria y con de el acabar régimen con, del con la 78. Constitución. Sí, sí, pero es que ese nombre no me gusta a mí porque, claro, el régimen del 78 suena negativo. Ya, la El verdad que régimen del sí. 78 es el régimen que ha dado más libertad y más prosperidad a España de la historia, ¿eh? De la historia. Mm. Entonces, claro. Y mientras tanto, y claro, y tenemos el gobierno. Es que yo creo que de verdad que no está concienciada la sociedad. Dentro del gobierno está gente que quiere acabar con España tal y como la conocemos. Y por eso digo yo que veo a la sociedad española parada. Yo creo que tendría que estar la gente protestando más activamente porque, de verdad, creo que es un drama y creo que es una emergencia sacar a esta gente del gobierno, sobre todo a los comunistas. A los comunistas hay que sacar del gobierno. ¿Eh? Porque nos quejábamos del gobierno de Sánchez anterior a las elecciones. El gobierno Ya. en minoría que salía de la moción de censura. Con razón, porque era un gobierno nefasto. Pero no había comunistas. Y los comunistas eh, tienen como objetivo destruir España tal y como la conocemos. Y en eso están. Y ahora están en el gobierno. Y sigue el proceso activo. Y mientras tanto, la derecha Dividida. insultándose, Entre. insultándose, Eso. insultándose. Dividida y insultándose entre ellos. Y claro, y el panorama es desolador, porque miramos al horizonte y solo vemos comunistas en el gobierno. Eso, es lo que iba a Es que decir yo justo. es desolador, de verdad. Bueno, deja Hacer ver algo, hay que, que que, hacer algo. que a ver si no nos censuran el podcast. A ver si con la Bueno, crítica a la gestión del gobierno seguro, seguro, vamos. seguro. Bueno, hay algo de lo que no hablamos con respecto del estado de alarma, que es de la evasión de las responsabilidades que se hace el gobierno. Como, bueno, al contrario que hizo Pablo Iglesias en el inicio de la pandemia, que se iba a hacer cargo él de las residencias y ya vemos que bien lo hizo. Pues ahora van al revés, dan las competencias a las comunidades autónomas y ellos se quitan las responsabilidades. Vamos, para que si es más nefasto que la primera ola, pues no, para que tengamos algo bueno con lo que comparar, que es con la primera ola que ellos lo hicieron tan bien. Pero bueno, con 17 gestiones del gobierno diferentes, pues veremos a ver quién lo hace mejor, pero ellos ya vamos a saber que no van a tener la culpa. Es que es una constante mofa, una constante burla a los ciudadanos, de verdad. Es que no lo veo de otra manera yo. Tienes razón, tienes razón. Luego también es verdad, hay algo de lo que tampoco hablamos, que algo que nos sorprendió, que en contra de la abstención del Partido Popular fue el voto en contra de Foro Asturias, del diputado Isidro Martínez Oblanca, que es el diputado, o el único diputado de Foro Asturias, Claro, que hay que recordar para los que nos estén escuchando, Foro no está integrado dentro del Grupo Parlamentario Popular, pero sí que fue en coalición ya desde hace 2 legislaturas. Lleva yendo en coalición, bueno, 3 legislaturas, porque hay que recordar la fallida de 2019. Ya va yendo en coalición con el PP en Asturias y tiene como un pacto no escrito de votar en los temas importantes igual que el PP, ¿no? Y, y me sorprendió que esta vez votara no al estado de alarma, como también me sorprendió, porque claro, hay que decirlo, el discurso de Pablo Casado en contra del estado de alarma es brillante, ¿vale? Es brillante. sí, Es es totalmente, totalmente, acertado. totalmente adecuado, totalmente acertado y una crítica muy bien fundada y muy bien llevada a cabo
porque es verdad que Pablo Casado es mejor orador que Santiago Abascal Sí. y hace un discurso brillante, pero a continuación sus 89 diputados votan abstención. Claro, es que eso es la incoherencia absoluta. Hacer ese discurso y votar abstención. Entonces, aquí el que se desmarca es el PP, no Foro Asturias. Foro Asturias vota en consecuencia con lo que dice en la tribuna del Congreso. Ya. El Partido Eso Popular tienes toda la razón. está en una deriva que de verdad que yo no entiendo. Yo no lo entiendo. Vamos a tocar ese tema porque sabemos que el discurso de Pablo Casado el día de la moción de censura lo hizo, fue idea de Aznar, y lo hicieron en FAES. Claro, ellos tendrán encuestas, tendrán tendencias, tienen gente, politólogos que saben analizar bien el escenario y analizan que un discurso como ese, como el que hizo Pablo Casado, es el que más votos le puede reportar al Partido Popular. Yo eso no me lo explico. De ninguna de las maneras me explico yo que ese discurso en el que vamos a recordar que dijo que Santiago Abascal, conde, hijo de Santiago Abascal Escuza, pisoteaba la sangre de las víctimas de ETA. Santiago Abascal, el del partido de Ortega Lara, que pisoteaba la sangre de las víctimas de ETA. Y también hay que decir que Pablo Casado dijo que Santiago Abascal ya cobraba sueldo público con el Partido Popular cuando él aún estaba en el colegio. Mentira, él estaba en ICADE cuando empezó Santiago Abascal de concejal y le echaron por suspender. Bueno, luego su máster en Harvard. Es así. Es así. Le echaron por suspender cuando empezó Santiago Abascal de concejal. Así que totalmente negativo el discurso. Yo de verdad que no salía de mi Yo la verdad asombro no cuando... entiendo cómo puede eso favorecer al Partido Popular en ganar más votantes. Yo que ahora soy apartidista, que antes me estaba acercando bastante al Partido Popular en cuanto a ideales. Tras escuchar el discurso de Pablo Casado en la moción de censura, pues me pareció totalmente, contrario a lo que pienso. No me parece que sea el momento de dividir al votante de derechas o dejarlo sin propio partido, porque yo ahora mismo tampoco me decido por Vox, ni tampoco, ahora mucho menos con el Partido Popular, pero porque el Partido Popular lo que me parece es que es un partido muy resolutivo, que se nota que tiene experiencia, cosa que sí que también se nota que le falta a Vox en el Congreso y se ve en las mociones, en las mociones y en las... A ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay gente válida en Vox, pero no les falta experiencia en la política, no cabe duda. O sea, los parlamentarios del PP, de verdad, tienen muy bien estructuradas las mociones que presentan, los discursos. En eso hay que darle al PP lo que, el reconocimiento. Pero es que discursos como el del otro día, de verdad, yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo no me lo Sí, sí, esperaba. yo tampoco pensaba, como decía Quiero Santiago decir, Abascal, yo me esperaba el el no. no, El no, el yo me lo no, el esperaba. no. Sí, el no se lo esperaba yo creo que todo el mundo. Porque Pero, sabemos que está Teodoro García Egea, y Teodoro García Egea, el personaje que se reúne con Zapatero, a escondidas, se reúne con Zapatero, el enviado especial de Maduro, porque no es otra cosa que el enviado especial de Maduro en España, bueno, como Pablo Iglesias, por cierto, y se reúne con Zapatero y que él es el que manda en el PP, o sea, manda más que Pablo Casado. O sea, él y Feijóo mandan en el PP. ya. Y Soraya, y Soraya, y Soraya. Porque ahora manda Soraya sin estar Soraya. Manda el sorayismo sin estar Soraya. Y yo lo que me esperaba del discurso de Pablo Casado, pues apelar a que no es el momento,
El no Claro, apelando a pues, que no es el momento de en a plena que no es el momento pandemia, y a de que que Santiago no. Abascal no es su candidato adecuado Eso y también, le también votan, es ¿no? Y le verdad, votan, ¿no? pero también lo Y dijo todo el Santiago mundo lo entiende. Abascal, Y todo el mundo lo podrían entiende. haber escogido a otro. Pero bueno, si no Y quisieron. la A podrían ver, haber yo tampoco me presentado ellos. esperaba el La ataque podrían a haber Vox. presentado ellos. Que, a ver, sí que es verdad es que últimamente Vox, desde la destitución de Cayetano Álvarez de Toledo, era el único que estaba dando más, bueno, no el único, sino que estaba dando La más la batalla batalla cultural. cultural La batalla cultural. contra... Si es la clave, la batalla cultural. Claro, desde que Porque se fue Cayetana, sí, sí. vamos, Es que Cayetana era la valedora de la batalla. Bueno, el discurso de Pablo Casado en el Congreso del PP, el discurso con el que Casado ganó a Soraya. Ese discurso es el de Cayetana Álvarez de Toledo. Y ese discurso es el que se ha olvidado. Es que se ha olvidado Casado de ese discurso. Y ese discurso es con el que le votaron los, los, los afiliados del PP. Y yo no me lo explico cómo puede darle votos lo que ha hecho en el otro día en el Congreso. Porque es que ha rematado el centro derecha, ha rematado la derecha española, ha rematado las únicas. Porque, vamos a ver, es que hay que dejarlo claro, Vox no se va a ir de ahí. Vox no se va a ir de ahí. ya. Estará con más o menos fuerza, pero Vox se va a quedar. Es que yo creo que no, eso no lo duda nadie. El único que se Ya tiene puede y ya tiene un debería suelo electoral. irse es Ciudadanos. Yo creo Pero que, yo creo que Ciudadanos está muerto. O ahora sea, yo creo que mismo es que está muerto y lo Ciudadanos que tiene que hacer sobra es en el integrarse el panorama PP. político. Y lo Lo que tiene que hacer que, es integrarse en el Partido Popular sí, si en las próximas elecciones no va con el Partido Popular, me parecería una cosa totalmente, vamos, no tendría ningún sería tipo de una sentido. manera de perder votos de los liberales de... Bueno, ya, si quien votase a Es que Ciudadanos es lo ya, mismo, pues vaya... Pero es que es lo bueno, mismo. sería una forma de Además, perder votos por la ley DONT. no, Que no, sí, sí, no... claro, claro. Vamos, se Pero nos haría perder además, diputados a los ya votantes de derechas. más allá de que, más allá de eso, yo creo que el PP con el discurso el otro día se sitúa, yo creo que en el mismo sitio que Ciudadanos, porque están poniendo a Vox en un lado y al resto en el otro, a la izquierda en el otro, y entonces ellos se sitúan en el centro y realmente yo creo que ahora mismo tiene el mismo discurso el PP y Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos debería integrarse en el PP. Bien, dicho esto, Vox va a ser necesario para una alternativa a la izquierda. Entonces, como va a ser necesario, por cierto lo está siendo ya en las comunidades autónomas, que son lo que le queda al Partido Mm. Popular de poder, ¿eh? y van, y van y les insultan. Y entonces, en esa tesitura me pregunto yo y se pregunta probablemente todo el electorado de centro derecha, ¿y cómo vamos a armar una alternativa a Ya. esta gente? Entonces, claro, la gente lo que piensa dice, es que nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto y no se saben para cuántos años, de verdad. Tienes razón. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de la sesión de control del miércoles. Que bueno, Mm. que fue como últimamente, desde que se abrió el periodo de las Cortes, vamos, este segundo periodo después de verano, que lo que hacen solamente los diputados ahora mismo es insultarse o pues, uy, no sé qué, mencionaste a esto en Twitter o que no viene a cuento en las Cortes, para nada. Luego también, como siempre, el Ejecutivo dando mucho rodeo, sin ir al grano, que es lo que deberían hacer en la No sesión de responden control, dar cuenta o sea, de lo que en plata, hacen. no responden a las preguntas de la oposición. Eso Y, no lo y- y responden, dan rodeos y al final la pregunta queda sin responder y tienen 2 turnos para responder. Y bueno, también se ve la escritura, que ellos la dominan muy bien, que tienen escrito el rodeo. Y bueno, también hay que decirlo que Pablo Iglesias muchas veces improvisa, al contrario que Pablo Iglesias, otros. hay que reconocerle que es yo creo que un gran estratega, en su maldad. Yo creo que ahí lo hace muy bien y se gana la gente, claro. Es que la gente
vea, porque claro, también tiene enfrente a Teodoro García Egea que, bueno, le pone mucha retórica y le pone toques de humor también para meterse con el vicepresidente, pero es que no le llega la suela a los zapatos. Y entonces es que Iglesias le destroza y claro, la sesión de control al gobierno, que debería ser el gobierno contra las cuerdas, se convierte en la oposición contra las cuerdas. Ya. Sí, sí, totalmente de Y acuerdo. claro, es que no, Parece así no como, vamos a como ningún si sitio. fuera la oposición la que tiene que dar cuentas de sus Claro, claro, actos, claro. en vez del gobierno que lo único que se Es que es dedican exactamente eso. es a dar inconcreciones y bueno, y la gestión que están haciendo este año, pues yo creo que puede ser calificada por la gran mayoría de los españoles como mala, muy mala o nefasta. Pero bueno, Totalmente. Pero bueno, claro, la gente llegará a las elecciones y y votará, votará a los mismos de votará al siempre. PSOE, no, al PSOE, va a votar al PSOE, porque Podemos, ya sabemos que Podemos, desde hace mucho tiempo ya, unos cuantos años, cada elección que llega, baja. Bueno, Y porque en cada legislatura se ve lo hipócritas que son. claro, claro, no, la gente ya sabe lo que es. Entonces ya tienen 35 diputados, que es una cantidad que no es, a ver, no, tampoco no hay que menospreciarla, pero son, bueno, lo que podía, bueno, no es lo que tenía Izquierda Unida en sus mejores tiempos, pero no son los 70 diputados que llegaron a tener, cuando irrumpieron el Congreso. Mm. 70 diputados, que es lo que tiene casi ahora el PP, o lo que tenía en Mm. las anteriores, en la anterior legislatura, que tenía 67, si no recuerdo mal, ahora tiene 89. Bueno, era una cantidad muy grande, porque la gente, claro, no les conocía y decía, bueno, vamos a probar a ver qué estos que dicen que van a sacar a la casta, etcétera. Y Bueno, llegan y son la casta, son la casta. Pero, mm, también con otro conflicto de sus ideales es el reciente con Teresa Rodríguez bueno, y Irene eso de verdad Montero. que es una delicia para el espectador. O sea, Sí, ver sí, además cómo se retratan. O sea, Irene Montero, la ministra de de Igualdad, igualdad. defendiendo a ver, claro, yo no sé tampoco cómo funcionará el tema de los grupos parlamentarios y tal, y cuando alguien se va del partido, cómo les echan de los grupos parlamentarios y tal. Pero claro, la que se erige como, además, portavoz de las mujeres, porque el otro día en el Mm. Congreso decía qué significa ser mujer, no se lo pierdan, o sea, qué significa ser mujer. Bueno, pues esa defendía que se expulsara al grupo parlamentario a una persona mientras está de permiso de maternidad porque la política no para. Ya, Claro, la es que se, política se silba. quitan la careta, se quitan la careta ellos mismos. Pero claro, la gente votará al Partido Socialista porque, claro, al lado de Podemos parecen los moderados y con el discurso demonizador de la derecha, eh, ahí están ellos, se sitúan en una posición en la que la mayoría de la gente les ve como lo más razonable. Porque el discurso de Iván del Redondo, pues tiene un éxito espectacular en la gente. Y Sí, les seguirán votando. Entonces, claro, la única esperanza del centro derecha es construir una buena alternativa, si puede ser de dos partidos, eh, PP y Ciudadanos por un lado, Vox por el otro, y no sé, que se abstenga la izquierda. Y lo que decía Cayetano Álvarez de Toledo, objetivo 176. Objetivo 176. Y sí, en eso tiene que estar la derecha. ese es el No, no, objetivo que tenemos que tener claro, no ahora. Pablo Casado, no Pablo Casado en sentarse en el sillón y decir, bueno, yo soy el líder yo soy el presidente del Partido Popular. Entonces, como presidente del Partido Popular, él se cree que van a pasar los 3 años de legislatura, esta gente va a destrozar el país y él va a llegar y le van a votar porque sí, porque él es el presidente del Partido Popular y porque además se cree, como el secretario general García Egea, que los votos son de ellos, es decir, la gente que votó al PP
en 2011 y le dio la mayoría absoluta, esos se creen que son suyos los votantes. Entonces se creen que por el mero hecho de estar ahí, ellos van a suceder al gobierno y ellos van a ser y él se cree que va a ser presidente del gobierno por sentarse a esperar a que esto se destroce en el país. Pero claro, a ver si nos queda país dentro de 3 años. O a ver Bueno, cómo hombre, nos queda. tampoco seas tan Porque, catastrofista que dentro de no, tres hombre, a ver, años... no. A No voy a ver, decir lo que que van sí a que es destruir el verdad que a país, ver pero cómo está quiero la decir tesitura del que, país dentro de 3 años. Que que, a que ver, o sea, que mira lo con que han los hecho comunistas en el gobierno, en pues 6 meses de puede pasar gobierno. cualquier cosa. Mira lo que han hecho en 6 meses de gobierno, que ya están a punto de controlar, vamos, ya controlan una gran parte de los jueces, la Fiscalía General del Estado, ¿eh? Que recordamos que de quién depende, ¿eh? De quién depende De quién la depende? Fiscalía ¿De quién depende? General del Estado y, y ahora los jueces con la ley esa monstruosa que dice Carmen Calvo, que se ajusta perfectamente a la Constitución, eh, en fin, y, y el rey, el rey es la clave. El rey es la clave para destruir la democracia en España y para destruir España. Porque saben que con el rey como jefe del Estado y como valedor de la unidad nacional no van a poder hacer nada. Y Entonces el como rey es la capitán clave, general de los ejércitos. por También. supuesto, por Que eso supuesto. es otro factor. Que para dar la vuelta a la tortilla del llamado régimen del 78 deberían Es que eso es controlar. lo que voy yo. Eso es a lo que voy yo. O sea, no podemos esperar a que termine la legislatura. O sea, a ver, yo no voy a decir que van a destruir el país, o sea, eso es obviamente una exageración, pero están socavando libertades muy importantes y no podemos, vamos, la oposición no puede estar a la espera, o sea, el PP no puede estar a la espera. El PP yo creo que cometió un error muy, muy grave al destituir a Cayetana y así no veo yo un futuro muy prometedor, la verdad. Bueno, vamos a hablar también ahora de los presupuestos. Esa imagen tan deleznable de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa haciendo ese espectáculo con el fondo de presupuestos generales del Estado 2020, rodeados de rojo y amarillo, que bueno, que Iglesias no sé cómo ve el rojo y el amarillo, pero bueno, Sí, recordamos que él es el que decía que no puede decir España. ¿Eh? Él decía, yo no puedo decir España. Y él decía que la bandera española era un mero trapo. Y sí, sí, ahora se come, como él dice, cabalga contradicciones y, y juran lealtad al rey, como Garzón, y luego le insultan. bueno, pues estos presupuestos generales del Estado pretenden una subida del techo de gasto espectacular bueno, con respecto a la actualidad. A los de Y Montoro, porque hay que recordar que estamos con los con los presupuestos de presupuestos Montoro de Montoro también. que aprobó el PNV, que se aprobaron con los votos del PNV, para una semana después eh, ese mismo PNV apoyar la moción de censura. O sea, todo, vamos. Y seguimos con los presupuestos de Montoro, que eran unos presupuestos que, bueno, tendrían sus carencias, pero funcionaban bastante bien, la verdad. Y bueno, y aquí tenemos al señor de la coleta, ahora Moño, que se pone corbata, por cierto, creo que es una de las primeras veces que se pone corbata, siendo ministro, porque yo me he fijado que desde que es ministro siempre lleva chaqueta, es decir, yo creo que le obligan, vamos, le dicen que lleve chaqueta, desde que es ministro siempre lleva chaqueta, pero no lleva corbata. Y en esta ocasión sí que llevaba corbata, ¿eh? Hay que decir que obviamente la chaqueta no es de su talla, nunca es de su talla, yo no sé si lo hace aposta o qué Eso pasa es aquí, algo pero es que queda horrible. Queda horrible. sí, yo no sé si lo hace El aposta vicepresidente para... segundo del gobierno, con un traje que le queda grande, da una imagen lamentable. Sí, 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 totalmente. Claro, la gente ve al lado de este señor, a Pedro Sánchez, y
Bueno, claro, es que Pedro Sánchez eclipsa a todos. Claro, Como es claro. el guapito. Sí. Bueno, a ver, hablando de los presupuestos, vamos a también a decir, hay que hablar de Ciudadanos, ¿eh? Efectivamente, eso es lo que Porque te iba a decir. se empeña en. Claro, Ciudadanos, todo el mundo considera que ya no tiene ningún tipo de nada que decir, o sea, nada que decir a la política, pero claro, ellos se agarran a un clavo ardiendo y entonces quieren que Pedro Sánchez les acoja en su círculo, ¿no? Y entonces decían que no iban a apoyar unos presupuestos en los que estuviera, vamos, en los que tuviera, que estuvieran podemizados, en una palabra, los Mm. presupuestos. Y nos presentan unos presupuestos que están absolutamente podemizados y Ciudadanos a tragar con ellos. Y se Es escudan que, que con sí. lo de la reforma del diésel, no, eso es una medida secundaria que no va a prosperar. Bueno, ya veremos. Ya veremos, El pero a mí me gobierno, parece que a Ciudadanos se la van a colar, porque ellos la negociación en los presupuestos que pueden llegar a tener es mínima. Vamos. a ver, es que, vamos a ver. Pedro Sánchez engaña a todo el mundo. Y yo no sé si vamos, a Ciudadanos, se dejan engañar o les engaña, porque yo no sé si son, no sé qué se creen de verdad. Es que, claro, creen que Pedro Sánchez es todavía recuperable para el constitucionalismo y para el sentido común, etcétera, pero es que no es recuperable. O sea, porque está en brazos de Podemos y de la Esquerra y de Y de los los bilduetarras, o etarras. sea, de los bilduetarras de Bildu. Y claro, Ciudadanos, es que de verdad no puede estar ahí, es que no puede estar ahí, no puede estar ahí en ese bloque. Claro, Eh, ellos utilizan el argumento de que están ahí para evitar que estén ahí Podemos, pero es que nos presentan unos presupuestos totalmente podemizados. Entonces, de verdad, otra medida también que se ha hecho mucho eco a lo largo de esta semana son las restricciones en las redes sociales, como que es una medida que yo personalmente considero que es un ataque directo, flagrante a la libertad de a la expresión, libertad de expresión, sin duda, sin duda. porque bueno, ya durante el estado de alarma, ya lo mencionamos antes, ya intentaron minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno, y es algo, vamos, que en cualquier democracia no se permitiría tolerar, porque es ir en contra de la libertad individual a la expresión, y no, vamos, es algo A que ver, a yo mi creo, juicio es deleznable. sí, sí, a ver, es que este gobierno, de verdad, se dedica constantemente a socavar la norma fundamental, la Constitución, y este es otro ejemplo, o sea, presenta Podemos una proposición, PNL, si no me equivoco, era para controlar los discursos, creo que ellos lo llamaban los discursos de odio en las redes sociales. Y, y ponen como ejemplo que se llame a Pablo Iglesias Marqués de Galapagar. Marqués de Galapagar, llamarlo Marqués de Marqués Galapagar de a un Galápaga. señor, a un señor que decía que no iba a salir de Vallecas nunca y que no iba a ser como los que tenían un ático de 500.000 euros, refiriéndose a ministros del PP. Bueno, es lo que Llega. hablábamos antes. Ellos, Mm, vamos, los diputados de Podemos se van retratando. claro, claro, Nos es que vamos llega dando al cuenta de gobierno lo y hipócritas se que son. compra una casa que tiene todo el derecho cualquier español a comprársela, pero se compra una casa que vale 600.000 euros sobre el papel, porque que valga 600.000 euros esa casa, yo no me lo creo, ¿eh? Y otra cosa es de dónde han sacado el dinero, porque bueno, eso no está tampoco muy claro. Y que obviamente está en su perfecto derecho, pero nadie está criticando eso. Lo que está, porque Abascal, por ejemplo, se compró una casa también de importante cantidad recientemente, Sí. pero la diferencia es clara. Es que Pablo Iglesias había dicho que no iba a salir de Vallecas.
Incluso llegó a decir, creo que, si no recuerdo mal, en una entrevista con Jordi Évole, llegó a decir que él, si fuera presidente del gobierno, obviamente no podría, pero si pudiera, seguiría viviendo en Vallecas. Eh, eh, y te lo dice con toda la tranquilidad y ahora llega y vemos lo que hace. O sea, y bueno, Ahora vamos, vemos no, la me iba a decir. estelar frase de Espinosa de los Monteros en el Congreso Sí, de sí, un poco de pasta basta para que sean ustedes de la vacasta. sí, sí. La verdad que esa frase y la repitió varias veces, también la repite normalmente. La verdad que esa frase está muy bien pensada, ¿eh? O sea, Sí, tiene toda la razón del mundo. Y volviendo al tema, Marqués de Galapagar, discurso de odio. Claro, lo dice la persona que decía que hay que normalizar el insulto, ¿eh? Lo dijo en rueda de prensa en la Moncloa. En rueda de prensa del Consejo de Ministros, él decía que hay que normalizar el insulto a las personas con responsabilidades públicas, incluso en los medios de comunicación, porque se refería a Vicente Vallés, que lo habían insultado. Había es habido una verdad. campaña importantísima de desprestigio a Vicente Vallés, que está haciendo una labor bastante buena en los informativos de Antena 3. Y decía que había que normalizar el insulto, y esa misma gente nos presenta una proposición para controlar las redes sociales por discursos de odio y ponen como ejemplo que se llame Marqués de la Parada de Pablo Y Iglesias. luego además Y eso también a ver, hay que... sí, sí. ellos, por ejemplo, cuando se dicen hechos, como lo que dijo Cayetano Álvarez de Toledo, que se retiró del diario de sesiones, de que el padre de Pablo Iglesias era un frapero y había un Bueno, a documento ver, en hay el que que decir, Pablo Iglesias se refería a él como que era del frap y se retiró del diario de sesiones y él, Pablo Iglesias, salió muy ofendido de aquel ataque a su padre. sí, 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 hay que decir, a mi juicio, uno de los mejores discursos que he visto yo en mucho tiempo en el Congreso. O sea, el discurso de Cayetano Álvarez de Toledo, y yo creo que el gran exponente de batalla cultural contra la izquierda. Llamar a las cosas Ya. por su nombre. Porque claro, a ver, uno puede ver, claro, la gente ve el discurso y ve a Cayetana Álvarez de Toledo llamando hijo de terrorista a Pablo Iglesias. Claro, eso a priori suena muy, muy duro. Ya. Pero es que el padre de Pablo Iglesias era militante del FRAP, y el FRAP era una organización terrorista que asesinó a 5 personas. Entonces, un militante de una organización terrorista, ¿cómo se le llama? Terrorista. Pues terrorista, efectivamente. Y esto nos lleva a otro tema muy importante, que es la presidencia del Congreso de los Diputados, ¿eh? Que yo creo Sí. que es que día tras día, además, es que utilizan el reglamento de manera torticera y retiran expresiones del diario de sesiones cuando las expresiones se tiene que instar al diputado a retirarlas, y porque era lo O que que hacían la a Pastor, rectifique que era, por si que hubo un era que exceso la verbal. rectifique, que era lo que hacían a Pastor, ¿eh? Era lo que hacían a Pastor, que no lo hacía mal de presidenta del Congreso de Diputados, ¿eh? Estaba mejor ahí, eh, que siendo portavoz del PP en determinados temas. Y decía, bueno, le decía al diputado, ¿quiere usted retirar sus palabras? Decía el diputado, no. Y no se retiraban. Pero Ya. sin embargo, Meritxell Batet eh, la retira de manera unilateral. O sea, continuamente las expresiones de Vox también. Eh, no recuerdo ahora mismo con Javier Ortega Smith, no recuerdo ahora mismo que le retiraron, pero lo retiran unilateralmente, y eso es muy importante porque controlan todo resorte vamos, todo punto de las instituciones, y así es muy difícil plantar cara, la verdad. ¿Eh? Teniendo retiradas del diario de expresiones es muy difícil, de verdad. Y ahora vamos con la sección del Congreso. Bueno, pues mis 5 diputados favoritos voy a ir de quinto a primero.
Empiezo por Edmundo Val, que bueno, básicamente lo escogí por descarte. Tampoco hay mucho más en el Congreso de los Diputados que me represente, ni que comparta muchas ideas, ni que me parezcan coherentes. Luego, en cuarto puesto tengo a Mario Garcés San Agustín, que es diputado del Partido Popular. Me parece una persona que le escuché algunas intervenciones sobre economía que me gustaron bastante y dando argumentos muy coherentes. Y hay algo que me encanta de los diputados, que es que no se lleven las cosas preparadas, y cuando salen a hablar, sobre todo en las mociones consecuencia de interpelación, que suban allí sin papel, es algo que yo valoro mucho, y que no puedo ver en otros diputados que llevan el guión y se llevan preparada la réplica, la contrarréplica y todo eso. Es algo que no me gusta nada. Luego también, por básicamente lo mismo, José Ignacio Chaniz, también diputado del Partido Popular, que en temas de economía yo me acuerdo que el primer discurso que oí fue cuando la ley del aborto, no, o del aborto o de la Sí, eutanasia. también recuerdo. No, eso es lo que te iba a decir yo. Recuerdo que fue un. Él hizo el discurso en contra de la ley de la eutanasia. Sí, fue de la ley Sí, sí. sí, fue de la eutanasia, efectivamente. Y eso, que salgan a hablar sin tener nada preparado. Bueno, tendrán las ideas en la cabeza y las saben defender muy bien. Y eso es algo Sí. que yo valoro mucho. Luego Pablo Casado también salió el día del estado de alarma sin papeles. Bueno, no recuerdo si salió sin papeles, pero no los miró y es cuando de verdad demuestra su buena capacidad, su capacidad de orador que tiene, que es muy buena, y no cuando le preparan un discurso en FAES y suelta el rollo ahí leyéndolo. Estoy de acuerdo contigo. Luego, como en la segunda posición, Macarena Olona, de Vox, que me parece una diputada brillante porque por su defensa de los valores de España, su participación en la batalla cultural contra la izquierda me parece magnífica. Y vamos, son por esos dos motivos principales por la que están en segunda posición para mí. Y mi diputado favorito, pues es, sin lugar a duda, vamos, lo tengo clarísimo, Carlos García Danero, porque sus intervenciones en el Congreso son brillantes. Vamos, sus argumentos son totalmente correctos. Comulgo con sus ideas. Sí que es cierto que él es perteneciente a Unión del Pueblo Navarro, que yo no soy navarro, pero bueno, me parece un muy buen diputado que defiende muy bien sus ideas y me parece que, vamos, una persona muy respetable, de lo mejor que tenemos en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso último, y te lo tengo que decir. Siempre, además, lo pienso, si fuera Navarro no tendría ningún tipo de duda, pero ni del más ni mínimo, vamos, ni la más mínima duda de a quién votar, ¿eh? De verdad, sería lo más fácil del mundo. Navarra suma, Navarra suma, Navarra suma, Navarra suma. Y lo vemos en el Congreso, que hacen unas intervenciones los dos, Sí, tanto Sergio Sayas como él. sí, tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero, que está un poco ahora, tengo que decirlo, no sé si soy yo, creo que está un poco ahora un poco Sí, más relegado sí, habla un Sergio poco más Sayas, que es el Sergio portavoz. Sayas. Es el portavoz, Sergio Sayas. Pero yo creo que está un poco más relegado. No sé si. Porque yo tengo la sensación de que sale más ahora García Danero. No sé si Ah, será pues mi yo al sensación. revés, yo tengo la sensación de que sale más Sergio Sayas que Carlos García Danero. No, hombre, pero a ver, vamos a ver. García Danero salió en la moción de censura, salió en el estado de alarma. No, sí, salió en estado de alarma igual salió Sayas, ahora no estoy. Sí, salió Sayas. Salió ¿Salió Sayas. Sayas? Bueno, vale, no sé, bueno, yo tenía esa sensación. Pero sí, sí, siempre lo he pensado, ¿verdad? Si viviera en Navarra, yo creo que sería el único sitio en el que no tendría duda de a quién votar. Lo mismo digo. Navarra suma. Sería Navarra suma. Y yo creo que. Y ese es el camino, o sea, ese es el camino. España suma.
Bueno, Y ahora a te ver, toca. también hay que decir que, claro, Sergio Zayas y Carlos Gracianero tienen la libertad de que son ellos dos y pueden decir lo que piensan en un grado mucho más alto que los demás, Ya, que que pertenecen a grupos parlamentarios grandes, que dependen de partidos nacionales y que no tienen tanta libertad y por eso ellos además reciben el aplauso constantemente de Ciudadanos, PP y Vox. sí, ya Y- lo trataremos en otro podcast. La, vamos, al menos lo que yo opino de la disciplina de voto de los de voto, partidos, que a sí, y de mí los grupos parlamentarios. Sí, es es un algo que tema no. interesante, sí, sí, hay que tratarlo. Bueno, pues, vamos a finalizar ya, voy a decir yo mis diputados. Bueno, voy a empezar con Ana Vázquez, Ana Vázquez Blanco del Partido Popular, que es una diputada gallega, hace poco, Ourense lleva creo que estando, es. De sí, Ourense. sí, es de Orense. Lleva estando en primera línea, yo creo que desde hace bastante poco. Pero es que lleva haciendo unos discursos muy, muy brillantes últimamente y la cumbre fue, yo creo que el discurso que hizo hace unas semanas contra, contra el PSOE y Podemos, en el que decía aquello de que el PSOE de Andalucía se gastaba el dinero en putas y en cocaína. Claro, suena muy, muy fuerte, pero es que es Pero así es de la claro. verdad. Es que se lo gastaban en putas y en cocaína. Y entonces, claro, ese Sí, sí, discurso yo estoy que no, totalmente de acuerdo contigo. A no se, mí, no se suele escuchar tan contundentemente en el Congreso, pues eh, cala y a mí me caló. Y es una buena diputada, ¿eh? Lo demás que le he escuchado. lo comparto. Eh, Bueno, número 4 voy a decir a Beatriz Fanjul, Bea Fanjul, también del PP, que es una jovencísima diputada que recordamos que le arrebató un escaño al PNV eh, eh, a... Creo que no sé si fue al final, no recuerdo si fue al final justo de las elecciones o ya con el voto por correo, pero le arrebató el último escaño al PNV y la verdad que fue muy celebrado por la derecha y por mí también. Y es una diputada brillante, o sea, de frente combate el nacionalismo con una eficacia bastante buena, la verdad. Me gusta mucho. Eh, Número 3 el doctor Stigman de Vox, que es el portavoz de Sanidad, que no lo conocíamos hasta antes de la pandemia, pero ya. ahora llevamos mucho tiempo ya escuchándole tanto en el Congreso, en los estados de alarma, vamos, en las comparecencias por el estado de alarma, como en las comisiones de sanidad. Y la verdad que le deja las cosas muy claras al ministro de Sanidad y además es médico y obviamente tiene mucho, mucho conocimiento de la materia y normalmente hace propuestas muy sensatas y me gusta mucho como parlamentario. Bueno, el segundo, voy a copiarte, pero bueno, yo creo que lo merece Carlos García Danero de, de Navarra Suma, de uno del pueblo navarro, brillante el diputado, o sea, además, lo que decía antes, es el diputado que despierta cada vez que habla los aplausos de Ciudadanos, PP, Vox, sin distinción, o sea, Sí. y además hay que recordar que el único, junto con el diputado de Foro, Martínez Blanca, que se mantuvo de pie eh, durante la réplica de Santiago Abascal a la portavoz del grupo de los filoetarras, en el que leía uno a uno todos los nombres de las víctimas de la ETA. Y es el único que junto con Martínez Blanca y los 52 diputados de Vox eh, se mantuvieron de pie durante el discurso y, y hay que reconocérselo. Yo tengo que Y me parece decirlo, el primer discurso que oí de García Danero fue en la investidura. una investidura de Sánchez.
Cuando, Sí, sí. aquel discurso en el que decía que asesinaron a 2 compañeros de Unión del Pueblo Navarro. Y Claro, vamos, que fue un en uno del discurso pueblo muy navarro también emotivo y han sufrido que, en sus propias carnes a ETA. y claro, y que él no iba a apoyar al gobierno que tenía el apoyo de Bildu, obviamente. Y a mí Sí, sí, me parece, vamos, impresionante Carlos García Danero. sí, sí, exactamente así. Y luego ya, para terminar, yo es que creo que aquí no hay ningún tipo de duda. O sea, y además es la mejor que yo he visto desde que sigo el Congreso y desde que tengo uso de razón. Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, como dije antes, el discurso que hizo, que se le retiró del diario de sesiones contra Pablo Iglesias, además respondiendo a las constantes burlas y provocaciones de Iglesias, de marquesa, 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 y le responde con hijo de terrorista, Ya. eh, me parece que es la mejor diputada del PP y la mejor diputada del Congreso, y me parece que fue un error clamoroso apartarla de, bueno, no solo de la portavocía, sino de toda la actividad, porque además pidió estar presente en las sesiones que sabemos que ahora no se puede estar presente Ya. todos los diputados, tienen que estar presentes la mitad nada más. Se lo denegaron, Bueno, como cuando pidió, sí, ya se vio cómo lo cumplió el PSOE cuando sí, firmaron aquella el vez que tuvo acuerdo que con aplaudir, Europa, que era un sí, le éxito. recibieron como un héroe, sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos cómo funciona esta gente. Y también Caetana pidió la portavocía de algunas comisiones, no recuerdo si era interior, alguna de las comisiones, interior creo que era una. Bueno, no le dieron ninguna de las portavocías que había solicitado, le dieron portavocías de comisiones menores y la tienen totalmente apartada y ahora se ha tenido que montar un canal de YouTube incluso, que os animo a que lo veáis porque, bueno, da análisis muy buenos y su opinión, como siempre, es una voz autorizadísima y yo creo que, vamos, sin duda la más valiosa de todo el Congreso. Bueno, mis razones para no escoger a Cayetana son que, bueno, una, tampoco me voy a escudar mucho en esto, en el que tampoco quería repetir. Y luego también en que como la relegaron, pues ahora su actividad en el Congreso, pues como es mucho menor, tampoco le puedo dar tanta importancia si ahora mismo en el Congreso no tiene actividad, que está silenciada totalmente, de acuerdo, y que me parece una diputada excelente hasta que la relegaron, vamos, me parecía, vamos, lo mejor que teníamos en el Congreso, pero bueno, ya actualmente, como no participa, pues tampoco puede decir que es de los mejores diputados que tenemos, porque no ejerce como Bueno, tal lo entiendo, sus lo entiendo, discursos. pero yo quería hacerle también un homenaje, Lo entiendo porque, y totalmente merecido lo tiene. Bueno, pues aquí vamos a pues muy bien. dejar la primera entrega bueno, de Dos Libres y nos vemos el domingo que viene. Un saludo. Bueno, yo también quería despedirme, espero que os haya gustado y nada, ya sabéis que todos los domingos vais a tener una nueva entrega y vamos a analizar todo lo que acontezca esa semana y nada, hasta el domingo que viene. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias a ti, Federico, y hasta la semana que viene.